Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Que la paz de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa el día de hoy. Hoy quiero compartir un mensaje contigo que sé que te va a dar aliento, te va a dar ánimo. Que puedas recibir el abrazo y el consuelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Hemos leído muchas veces un verso muy famoso que lo hemos escuchado y quiero hacer énfasis en ese verso, en Mateo 6:33. Reina Valera dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Otra versión dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Es increíble cómo la palabra del reino ha sido tan mancillada, que se ha visto tan disminuida a asuntos terrenales. Muchos hoy en día andan confusos, frustrados, con incertidumbre en su corazón, porque la iglesia ha dejado de ver a Cristo como el único rey y se han entronado reyes a sí mismos. Ahora bien, hoy, ¿qué sucede? En muchos sitios, no en todos los lugares, se ha enseñado ciertas cosas, que si tú no tienes suficiente dinero en tu cuenta de banco, no tienes un buen coche, una buena casa, tú no estás en el reino, porque el reino no es escasez. Ciertamente el reino de Dios no es escasez, ¿sí? Pero no puedes resumir el principio del reino de los cielos en cosas tan terrenales. Pero hay mucha gente que pasa dificultades, pasa momentos duros y difíciles, y a veces ven en su cuenta de banco y dice: hoy no estoy en el reino. No tiene nada que ver. Porque no podemos llamar reino a lo que es añadidura. No podemos llamar reino a lo que Dios nos da según vamos necesitando. El verdadero reino de los cielos está en la persona de Cristo. Y a ese es a la que la iglesia ya no está enfocada, ya no está mirando a Cristo. ¿Y cómo que me refiero a Cristo? A la persona de Cristo. Cristo caminó, se sentó con ladrones, con prostitutas, restauró gente, sanó enfermos, dio mensaje de salvación y de vida sin juzgar, sin criticar, sin exigir perfección de aquello. No, nada que ver. La persona de Cristo mostró un amor incondicional, un perdón incondicional. Entonces, esta persona de Cristo manifestó el reino y la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, Él vino sin condición, pero muchas veces nosotros como iglesia estamos queriendo poner condiciones, no solamente a nuestras vidas, sino a la gente y a las cosas que hacemos. Todo va según condiciones. Y nos hemos olvidado del amor, porque el perfecto amor, dice la palabra, cubrirá multitudes de falta, pero queremos poner condiciones que cubran o no cubran ciertas cantidades de falta, estas sí, estas no, pero el amor es quien cubre por encima de las condiciones, por encima de todo tipo de clase. El amor es quien cubre todo tipo de falta. Creo que uno de los enemigos más grandes del amor es el condicionalismo. Yo acondiciono ciertas cosas. Creo que es el peor enemigo del amor, porque amo a cierto tipo de gente, pero a cierto tipo de gente no amo. Entonces soy hipócrita. No conozco el reino de Dios, no conozco nada. Estoy mal encaminado. Necesito conocer a Jesús. Necesito entender que Él es el buen pastor. Necesito entender que el único que vino a pagar mi vida a precio de sangre fue Jesús. No fue el amigo, la amiguita, el líder, el pastor. Nadie de ellos vino a pagar el precio que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Tantas desorientaciones y desviaciones eclesiásticas, y todo en base a frustraciones y problemas emocionales, incluso sentimentales,
Y todo ha sido originado por el desenfoque de la persona de Cristo. La persona de Cristo te enseña a ser paciente con el pecador. La persona de Cristo te demuestra lo mucho que ha sido paciente contigo y conmigo, porque somos pecadores. Una palabra que a muchos les hace arder en ira. Y eso está mal, hermano. Eso está mal, porque entonces tú te enojas, sí, con el pecado, pero también al que lo comete, con tu hermano. Y te vuelves homicida al hablar mal de tu hermano. Eres asesino. Asesino, homicida, suicida. Porque hablas mal de ti por cosas que te suceden, que no puedes controlar. Hablas mal de tu hermano porque hace cosas que no van conforme tú crees que deberían ir las cosas. Y te vuelves un homicida y un asesino, porque es lo que llama la palabra a personas que juzgan a su hermano, asesino, homicida. Entonces, hermano, el reino de los cielos es paz. El reino de los cielos es reconocer que Cristo es el Mesías, que Cristo Jesús es el único Dios. El reino de los cielos es hacer su voluntad. Y en su voluntad está que tú te ames a ti mismo y ames a tu prójimo como a ti mismo. En la voluntad de Dios está que perdones como a ti se te ha perdonado todas tus ofensas. Si procedemos en un reino que solamente se basa en lo que poseemos y en lo que no poseemos, de cierto te digo que cuando llegue el día del juicio, muchos se van a decepcionar y muchos se llevarán sorpresa, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Iglesia, examínate. Yo todos los días me examino y me veo, wow, debo mejorar aquí. Y le pido a Dios que me ayude. Porque si yo hago un cambio por el fruto quizás de mi fuerza, me voy a vanagloriar, enorgullecer incluso. No es que yo, en mis fuerzas, ¿sabes por qué hay gente que le duele que otros se vayan de la iglesia? Porque ellos todavía están en sus fuerzas y no han entendido que el dueño de las ovejas es Jesús. Y hacen sus obras eclesiásticas en su fuerza y no han entendido que es en el Espíritu Santo. No hay un entendimiento. El entendimiento muchos lo tienen entenebrecido. Dice la palabra que Cristo es quien da el crecimiento a su iglesia. Hoy entendemos que el crecimiento viene por si tú cumples ciertos requisitos, si eres obediente a lo que se te dice. Hermano, mira, yo te doy testimonio. Cuando yo comencé el evangelio, no es por presumir ni nada, pero todo lo que me decían, todo lo hacía, y eso no me daba ninguna clase de crecimiento. El crecimiento me lo dio Cristo cuando en la intimidad derramaba lágrimas. El crecimiento y el amor me lo dio Cristo por medio de los procesos y las dificultades. El crecimiento no me lo dio yo obedecer ciertas leyes y ciertas cosas. Yo no te estoy diciendo que seas rebelde ni nada. Simplemente que el crecimiento que Cristo da no depende de la obra del hombre, sino que depende de su obra en tu vida, de Él en ti, de lo que Él esté trabajando en ti de manera personal e íntima. Hay líneas que no se tienen que cruzar, que se han cruzado y han causado tanta confusión hoy en día en la iglesia, en los hogares, en las familias. Respondemos con la misma mejilla donde nos dan y nosotros respondemos de la misma manera. Ya no ponemos la otra mejilla. Nos ofenden, insultamos con la misma ofensa. Hermanos, el reino de Dios es reconocerlo. El reino de Dios es amar, es perdonar, es buscar la reconciliación y es hacer su voluntad. No mi voluntad, no tu voluntad, no la voluntad del hermano, de la hermana, de fulano, de fulana, no. La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce muchas veces estando quieto y escuchando. La voluntad de Dios muchas veces se conoce
por la misma palabra, lo que está escrito en ella. Para tú conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la persona de Dios? Lo que Cristo vino a dar, lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo vino... Allí tú ya vas conociendo la voluntad de Dios. Yo he escuchado muchas veces, bueno, voy a ver si perdono a tal hermanita, si es la voluntad de Dios yo voy y la perdono. Son cosas que decimos porque no queremos perdonar, porque nos sentimos muy ofendidos. Pero claro que en la voluntad de Dios quiere que tú hagas las paces con tu hermano. Claro que en la voluntad de Dios está que el deseo de que perdones como a ti se te ha perdonado. Claro que en la voluntad de Dios está el hablar bien de tu hermano. ¿Qué no está en la voluntad de Dios? El que tú hables mal de tu prójimo. El que tú juzgues y critiques por prejuicios o ideas que el enemigo muchas veces implanta en nuestra cabeza. Hermano, Jesús, es Jesús, iglesia. Jesús, tienes que mirar a Jesús de nuevo. Tienes que tornar tu mirada a Jesús. A Jesús. Conocer a Jesús. Mirar a Jesús. Cómo Él te ha tratado a ti. Recibe todo ese amor que Él tiene para darte. Recibe toda esa sanidad que Él quiere darte. Todas las cosas que tú y yo necesitemos, dice la palabra, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Dios te va a dar todo y mucho más de lo que tú vayas a necesitar. Pero no llames a la provisión de tu necesidad reino, porque mucha gente va a terminar confundida. Yo he visto gente tan confundida que dice, no, es que yo no estoy en el reino de Dios porque yo nada más tengo 10 euros en la cuenta. Por favor, hermano. Entonces Pablo estaba, que cuando estaba en las riquezas estaba en el reino, y cuando pasaba pobreza o escasez no estaba en el reino de Dios. Solo daba testimonio cuando él estaba en la riqueza, y cuando estaba en la pobreza no daba testimonio. Por favor, iglesia. Por favor. Yo no puedo llamarle gloria a lo que viene del hombre. Yo no puedo llamar gloria de Dios a la obra del hombre. Porque gloria de Dios es cuando Dios mismo se glorifica y hace las cosas. La gloria de Dios es cuando Dios mismo se manifiesta y obra de manera extraordinaria, que no tiene nada que ver con la obra, ni las conexiones, ni del hombre, ni las cosas humanas. Hoy llamamos gloria a cualquier cosa, llamamos reino a cualquier cosa. No, que no tengo un empleo, y tú tienes un contacto que sabe que necesita una persona y tú vas y le das ese contacto a esa persona y luego dice, la gloria de Dios te dio ese trabajo. No, mi hermano, eso es manipulación, porque si tú buscas que por medio de tu conexión que tú ya tienes, hacer que la persona enfatice en que eso es gloria, tú estás manipulando a un pueblo. Incluso muchos hasta lo hacen para decir, ahora sí puedes diezmar, puedes ofrendar, porque mira, Dios te dio ese empleo. No, Dios no te dio ese empleo. Tú le diste ese empleo porque conocías a una persona que estaba necesitando y tú tuviste una conexión humana y la bendijiste para suplir su necesidad. Pero no llames a eso gloria de Dios. O sea, tú mismo te involucraste y ya está. O sea, está bien, no pasa nada. No es malo. Lo que es terrible y puede convertirse en un cáncer es que comiences a llamar gloria a lo que no es gloria. Tengamos cuidado con lo que verdaderamente estamos haciendo, porque la gloria de Dios es algo que se escapa de nuestra comprensión. Es algo tan extraordinario que abre el mar rojo para que tú cruces y lo cierra delante de tus perseguidores. La gloria de Dios es algo muy tremendo y muy bonito. No tiene nada que ver con lo que uno hace. Se trata de lo que Él hace. Entonces, hoy quiero decirte que tu mirada vuelva a Jesús. Reconócelo como Dios y único Rey. Si te pide algo, hazlo, porque Él te dará todo y mucho más conforme vayas necesitando.
Él no se ha olvidado de ti, iglesia. Él quiere corregir a su iglesia. Él quiere corregir a su iglesia. Pero la iglesia debe permitirse ser corregida en amor. Porque es su iglesia, no es nuestra iglesia. Su iglesia, su obra. Entonces, el tiempo es corto. Hoy estamos respirando. Busquémosle, mirémosle. Porque cuando Él venga, para muchos será muy tarde. Procura que tu vasija tenga aceite, prudencia. Porque si crees mal, vas a vivir mal. Y si sigues creyendo mal, lo que te depara no será bonito. Es muy sencillo. La verdad, Jesús dijo, toma mi yugo y mi carga que es ligera. Y de verdad es ligera. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos pesado. Todo lo hacemos pesado. Entonces, querido hermano y hermana, que la paz del Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre tu vida. Yo te bendigo grandemente y oro para que en esta hora el Señor te supla todas tus necesidades. Pero también oro para que tu mirada no pierda el enfoque en aquel que es y en aquel que ha de venir. Oro y declaro sobre tu vida que comienza a brotar de ti agua de vida, que no estás sola, que no estás solo en tus luchas más profundas, intensas. Dios